¿verdad? Pues Adelante, bueno, sí. voy a hacer un viaje rapidísimo por lo que son las técnicas de entrenamiento formales de danza. Si planteamos que la danza existe desde que el hombre apareció en la tierra, pues no nos da tiempo para rastrear todos los movimientos corporales que significan cosas. Por ejemplo, en la edad de piedra, el hecho de que uno tomara ciertas posiciones podía establecerse para un rito de lluvia o para un rito de fertilidad. En el caso particular de la ponencia de hoy, me voy a enfocar directamente con la aparición del ballet y tres formas muy características en las cuales el entrenamiento técnico de la danza continúa siendo. Esta imagen es nada más como para partir del hecho de que somos cuerpo y que entrenemos como entrenemos, pues no nos queda más posibilidad que usar lo que tenemos como instrumento. Entonces no se pueden agregar elementos ni restar. Estas son las primeras cosas que tenemos ya formales como para el entrenamiento en la danza. En 1700 ya se dibujaba cómo debían de ser los trazos. Estos trazos que bien son formas codificadas de danzas de la corte que podían ser justamente, como vemos aquí ahora, de apareamiento, es decir, de formar y encontrar pareja en las fiestas, lo cual funcionaba muy bien hasta Italia con los sponsors florentinos que decidieron generar coreografías y regalarlas, lo cual generó esta escuela italiana de danza que va a mudarse de Italia a Francia y en Francia va a ser adoptada por Luis XIV, que es el rey que le gustaba bailar, y la Escuela Grande de la Ópera de París, de donde van a salir muchos bailarines. Bien, hay que recordar, como aquí estamos viendo esta imagen, que el ballet en realidad surge bien en Italia. Y los italianos van a viajar por todo el mundo, van a ir a Francia con lo de Luis XIV, pero también van a ir a Rusia. Y aquí les vemos los primeros zapatos, son los de Luis XIV, y luego esto cómo cambió a la zapatilla de media punta, y con el tiempo a la zapatilla de punta. Y todo esto significa para la gente que hace danza el simple hecho de no querer estar en contacto con la tierra. El ballet clásico va a ser de cuentos de hadas, de princesas, de evasión de la realidad, de un constructo de belleza impecable, de unos cuerpos inmaculados. Y aparece el maestro de danza, este famoso del bastón, ¿no? Y cómo la técnica tiene que hacer, este es Cerati, es uno de los maestros más importantes de la técnica italiana, cómo la técnica de ballet va a tener unas formas muy establecidas, ¿no? Y esta vara que parecía que pudiera ser el bastón de un viejito, en realidad se usa para golpear, Cecchetti. Y tenemos también cómo su técnica empieza a adquirir metodología y esta metodología tiene que ser reproducida tal cual. Y aquí es otros maestros y otros egos, ¿no? Ninette de Valois, que había estado en Rusia estudiando con maestros italianos, migra a Londres y abre el Royal Ballet. Y el Royal Ballet va a tener formas de comunicación distintas. Esta es ella misma ya más grande en el Royal, y el Royal hay toda una técnica que se llama la técnica Royal y se desarrolla en Londres. Y luego tenemos técnicas que se van a desarrollar en otros contextos, en otras ciudades. Sin embargo, aquí vemos estas niñas hermosas siendo siempre estéticas, ¿no? Y viene la técnica Vaganova, de Agripina Vaganova, que no salió de Rusia, sino que también estudió en Rusia en varias escuelas de ballet y va a generar movimientos muy específicos que a la fecha se enseñan como técnica Vaganova. Todo esto tiene estas inclinaciones de cabeza, de muñecas de porcelana, estas faldas y estas posiciones muy de
pues sí, de fantasía, de establecer situaciones idílicas y fantásticas. Esta es la misma Vaganova haciendo correcciones de cómo es correcto el significado de lo que queremos decir cuando hacemos determinadas circunstancias y cómo estos cuerpos estilizados van a estar asociados con imágenes mentales que se deben de conducir en el espectador. Y luego el viaje a América, ¿no? Y los maestros que viajaron de Rusia, de Italia, de Londres a Estados Unidos y cómo se genera en la escuela del American Ballet. Y el American Ballet va a tener ciertos signos diferentes. Y de allí a la danza cubana, Alicia Alonso, que había sido alumna, uno pensaría que venía de Rusia, siempre pensé que la escuela de Alicia venía de Rusia, y no, la escuela de Alicia viene del American Ballet. Y Alicia toma elementos del ballet y luego decide desarrollarlos para los cubanos, ¿no? Y estas son compañías, el Royal, el Ballet de San Francisco, el American, el Royal Wimper, el australiano, el de Nueva York, el de Canadá y el de Delhi. ¿Cómo van avanzando en el tiempo y cómo van tomando estructuras? Y aquí este es muy importante, porque hay un cambio en el tiempo. En 1920, esto es de 1897, pero digamos que el cambio de siglo hace que las personas y los creadores se ocupen mucho más de, de las emociones. Y del Sartre empieza a hacer estas cosas de los gestos y de lo que debe de tener significado como actor y cómo me tengo que comportar y en qué posiciones para insertar un poco más de emoción. Ya no es esta cosa fantástica, sino ya es este ser humano que está en contacto con la naturaleza. Y aparece Laban y su kinesfera en la relación con el espacio, y también va a aparecer Laban en la enseñanza de las formas de movimiento que tienen una partitura y una estructura, pero que también tienen unos rasgos característicos de la técnica que generan más significado. Es decir, el esfuerzo, la tensión dinámica, los niveles, cómo está una persona cuando está vencida, cómo está una persona guerrera, cómo está una persona que avanza. Esto se desarrolla mucho en las técnicas alemanas con con Joss, y luego va a venir este Dalcroze a ponerle movimiento y música y generando sentido rítmico y uniendo estos significados de la métrica de la música al movimiento. Y hace unas biografías muy interesantes. Todos ellos tuvieron escuela. Todos de los que estoy hablando hoy generaron técnicas de entrenamiento que son útiles para el intérprete y que además han prevalecido en el tiempo. Desde las primeras escuelas de ballet en Italia hasta lo que estamos viendo ahorita, esto es de Dalcroze, el vuelo de Sasakia, que está totalmente coreografiado rítmicamente y que se pueden reproducir y se pueden tomar cursos de Dalcroze, o tomar cursos de Vaganova, o tomar cursos de técnica royal, o tomar cursos de técnica cubana. ¿Qué pasa después? Viene la técnica. En 1896, Louis Fuller empieza a mezclar un poco de ciencia y luminotecnia con coreografía, y atrae a muchísimos espectadores, entre ellos a todos los que estaban en París en la época. Estaban los Curie, eran fanáticos de ella, y estaban teatreros, y estaban pintores, y toda esta época del siglo de oro francés tiene una gran acogida con el trabajo de Louis Fuller. Y un dato curioso es que Isadora Duncan va a ser alumna de Louis Fuller y después va a ser como su contrincante, digamos que primero toma esta libertad del cuerpo, otra forma de movimiento que también tuvo escuela, en donde el cuerpo se libera y representa su naturaleza tal cual es. Isadora Duncan tenía la tendencia de bailar desnuda, bailar con túnicas, hacer cosas
que a lo mejor para la época podían llegar a ser escandalosas, y tuvo muchísimo éxito también en los escenarios en París. Justamente Isadora se desarrolla y Louis Fuller va cayendo. Y tenemos el expresionismo. Mary Whitman, que dice, bueno, podemos llevar esta expresión humana a momentos de extremo, ¿no? Esta danza de la bruja, que es lo que está en la esquina, y toda esta expresión facial que utiliza y rompe con la línea del ballet y se va a lo más cortado, anguloso y angustiante del cuerpo para generar expresiones. Aquí está la Whitman dando clase, con lo cual podías generar una tendencia hacia otra cosa. Y va a venir Mabel Todd a hablar del uso correcto del cuerpo, y Mabel Todd fue maestra de, voy tan rápido que se me olvidan los datos, de Marilyn Monroe. Gracias a que le escribió a Marilyn Monroe un montón de cartas, existen los libros de Mabel Todd. Y de ahí viene Martha Graham, que también con estas líneas, y estos son un par de gestos muy claros de la Martha Graham, y cómo su técnica que servía para el escenario se entrena para tener estas caídas y estos dobleces y estos cuerpos que reciben golpes y sufrimientos, que generan una expresión ya muy alejada del ballet, pero que en este momento es completamente útil. Y esto que es el extremo del dolor humano. Entonces, tomé el ballet, las técnicas contemporáneas que arropan el cuerpo en su realidad, y luego este dolor humano de la danza Buto, que viene justamente de la pérdida de tantas vidas en Hiroshima y Nagasaki, y la representación de la descomposición humana por estos momentos tan terribles, y cómo todas estas escuelas dan clases de Buto. En la actualidad se puede tomar entonces desde Vaganova, Royal, Buto, Graham, Cunningham, Limón, y técnicas que mezclan la danza con el movimiento. Esto es de Paula Weiss. Un minuto, doctora, para cerrar, por favor. Gracias. Esto es de Paula Weiss, que va a mezclar la tecnología, Cunningham, y otra vez video y danza. Entonces, lo que tenemos ahora es un gran bagaje histórico de danza, al cual el bailarín puede tomarse para generar sentido y significado, y cuerpos bien entrenados que pueden incluso entrenar en todas estas técnicas en un solo día, tomar 4 clases diferentes y hacer del signo una intención. Creo que lo más importante es aprovechar el gran bagaje que hay del cuerpo, de la historia del entrenamiento, y poderle dar intención con todo lo que se ha construido desde el pasado. Y eso es muy, muy amable, eso es.